Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Siempre somos poquitos o esperamos? Empezamos. Bueno, bueno. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Antonella, ya nos conocemos casi todos. Este, bueno, el tema de hoy vamos a hablar de injuria eléctrica y de quemaduras químicas. Yo voy a tratar de que sea lo más ameno posible porque a veces se hace un poco largo, pero el concepto más importante de esta clase, y creo que es una de las cosas que han transmitido en todas las clases previas, es que estos pacientes, así sean las injurias eléctricas, o las quemaduras químicas, o los grandes quemados, o pacientes por quemaduras por energía ionizante, que son diferentes tipos de quemaduras, lo más importante es que tenemos que saber que son politraumatizados graves. Este es el concepto que se tienen que llevar a casa hoy porque, si bien está escrito en todos lados, y en todos los teóricos los decimos, y en todos lados los decimos, nosotros que trabajamos en centro de quemados, muchas veces nos volvemos a equivocar con ese concepto y miramos muchas veces el árbol y no el bosque, que es lo más importante, ¿sí? Entonces ustedes cada vez que se enfrenten con este tipo de pacientes que tienen quemaduras por diversas etiologías, por diversos agentes, recuerden que primero es un politraumatizado grave y hay que verlo como tal. Entonces no es un quemado, no es un eléctrico, ¿sí? No es una quemadura química, sino que es un paciente que hay que verlo en su totalidad y primero pensar que ese paciente puede tener politraumatismos, ¿sí? Así como ustedes ven un paciente que llega de la calle y que automáticamente piensan, este paciente puede tener roto el pulmón, roto el vaso, estos pacientes también les puede pasar lo mismo. O sea que no es lo primero que hagamos, llamamos al centro de quemados porque viene un quemado, o lo primero que lo intubamos porque tiene una injuria inhalatoria, sino pensar en el traumatismo, en la secuencia que tuvo previa al ingreso. Porque nosotros mismos hemos quemados solamente, y son pacientes que han tenido traumas raquimedulares, traumas abdominales, ¿y qué nos pasa? En realidad, lo que hacemos con estos pacientes es complicarlos mucho más, ¿sí? Entonces, si ustedes se llevan este concepto a casa, que es lo más importante, porque no todos los días vamos a trabajar en centro de quemados, y capaz que ninguno de ustedes el día de mañana trabaja en un centro de quemados, pero lo más importante es eso, ¿está? Así que ahora me voy. Eso es una de las cosas importantes, y más allá de la injuria eléctrica y de cada una de los agentes que generan las quemaduras, ¿está? Bueno, particularmente en las injurias eléctricas, algunos conceptos básicos, bueno, que se define la electricidad como el paso de electrones a través de conductores, algo básico que ustedes lo imaginen. Un poco la epidemiología, bueno, que en realidad es un problema de salud pública, ¿sí? Porque hay quemaduras eléctricas que constituyen un problema en todos los países. Si bien en nuestro país no hay registros del mismo, sabemos que ingresan a pacientes quemados un 6%, ¿sí? En las unidades de quemados, y en los países en vías de desarrollo mucho más porcentaje de esto, que llega a un 27%. Hay una distribución modal entre niños y adultos jóvenes, y la relación entre hombres y mujeres es mayor hombres, 9-1, y entre el 60 y 70% de las lesiones eléctricas son causadas por corrientes de bajo voltaje, porque a veces uno piensa, bueno, estamos acá por las lesiones de alto voltaje. No, en realidad la gran mayoría de las muertes y de las lesiones son causadas por corrientes de bajo voltaje. Este es un estudio que se hizo hace muchos años, miren, del 95 al 2009, pero un poco refleja nuestra población, ¿sí? Es un estudio descriptivo que mostraban en el centro de quemados todas las que estaban y cuáles eran las causas, los motivos de ingreso. ¿Tá? Se vio que un 5% eran por injurias eléctricas, y dentro de ese 5% de injurias eléctricas se vio que era un 36% por lesiones domésticas, un 24% por lesiones de trabajo laborales, y un 23% por robo de cable. Increíblemente, este dato de robo de cable en la literatura nadie lo encuentra, porque nadie pone hurto de cable o robo de cable, pero es una de las cosas que ocurre en nuestro país, que es una realidad que se vive, ¿sí? Y tenemos que estar como muy atentos a esto. Si bien hay políticas que tratan de que el comercio de cobre en el Uruguay
no exista, pero si bien es un país que no produce cobre, pero sí importa y exporta cobre. Así que el robo de cables es un gran motivo de ingreso de estas lesiones de los pacientes en centro de quemado. Después, las características de la infuria eléctrica, como dice ahí, es la más devastadora de las injurias térmicas. ¿Por qué dice eso? Porque atacan a una población muy joven, ¿sí? En general son accidentes laborales, generan mutilaciones muchas veces en los pacientes, como amputaciones, y tienen una altísima mortalidad, ¿sí? Afectan a trabajadores de la luz, o sea, a trabajadores de la construcción, trabajadores rurales, y también a pacientes que hurtan cables, ¿sí? De la corriente. Ustedes recuerden que la corriente depende de todas sus propiedades, el daño que va a causar en el paciente. ¿Sí? Si bien nosotros pensamos en corriente, solo pensamos en voltios, pero todas las características que tiene la corriente después se va a ver reflejada en la lesión del paciente. ¿Sí? La corriente puede ser continua o alterna, que ahora vamos a ver por qué, va a tener determinado voltaje, va a generar una resistencia, la resistencia es una de las propiedades, una intensidad y una conductancia. Cuando hablamos de corriente continua o directa, es la corriente que en general ocurre en las baterías, en las pilas, ¿sí? Es corriente que como que no se termina, es como una línea continua, ¿sí? Que va de negativo a positivo. Es unidireccional y en general no es la corriente que tenemos en casa, ¿sí? Es la corriente que usan los dispositivos con pilas, las baterías de los autos, esas son las corrientes continuas. Y en general, si bien es peligrosa, se considera menos peligrosa que la corriente alterna. Y ahora vamos a ver un poquito las características, porque la corriente alterna, si bien es más peligrosa por sus características, han avanzado la tecnología y han hecho que hayan dispositivos que la corriente alterna genere seguridad. Tenemos dispositivos para generar seguridad para que la corriente alterna no nos afecte tanto. Y la corriente alterna es la que llega a casa, ¿tá? Es la que llega cuando vamos a prender el lavarropa, vamos a prender, esa es la corriente alterna. Lo que tiene la corriente alterna, a diferencia de la continua, que no es como si ustedes imaginen un cable que va de acá hasta Rocha que lleva corriente, no. La corriente se va como propagando y va saltando, imagínense saltando, de negativo a positivo, y genera como una onda sinusoidal, que es una frecuencia de corriente, que se mide en hercios, que eso le permite a la electricidad llevar grandes cantidades de energía de aquí a Salto, de aquí a Tacuarembó, ¿sí? Si no, no podríamos a través de un cable llevar energía hasta allá. Si no quedamos de fuente en fuente, la corriente, imagínense, como que va saltando de fuente a fuente, y así puede llegar a grandes distancias. Otra cosa que puede hacer esta corriente es que nosotros podemos de alta energía bajarla a través de conductores a más baja energía y así llegar menos energía a los domicilios. ¿Ah? Esta corriente dice que es 3 a 4 veces más peligrosa, dado que estimula las fibras musculares de forma continua, ocasionando una contracción muscular sostenida llamada tetania. Esto es lo que nosotros en realidad tememos, porque en general la corriente continua, cuando la persona toca y genera un contacto, en general el paciente o la persona es despedida, ¿sí? Puede tener lesiones por el traumatismo, por el tema de que sale despedido, pero esta corriente lo que genera es que el paciente toca, ¿sí? Y queda tetanizado, ¿sí? Hay sistemas de seguridad actualmente en las casas que cuando hay altos niveles de energía, saltan las llaves y se apaga. Pero si estos niveles de seguridad no están prendidos y el paciente, la persona toca el dispositivo, puede quedar tetanizado de forma prolongada. Por lo tanto, como dije, el desarrollo de la corriente alterna busca sobre todo eso, ¿no? Transportar mayor cantidad de energía eléctrica, es la energía que llega a los hogares, ¿tá? Y la mayoría de las redes eléctricas utilizan esta corriente.
Esto cuando hablamos de corriente continua y corriente alterna. Recordar que la corriente alterna es la que llega a casa y llega con determinado voltaje. ¿Tá? ¿Qué es el voltaje? Puse esa señal ahí porque imagínense, el voltaje es la fuerza, ¿sí? Que permite el movimiento de sus electrones, ¿sí? La fuerza puede ser alta o baja. ¿Qué lo define? Bueno, hay una definición que dice que de alto voltaje es más de 1000 voltios y de bajo voltaje es menos de 1000 voltios. Actualmente las últimas revisiones que se han hecho, si bien no hay muchos trabajos, mucha evidencia de esto, son muchas cosas descriptivas, hablan de que cada vez pensamos en que son de alto voltaje con menos voltios. Entre 500 y 600 voltios ya hablamos de alto voltaje, ¿tá? Por las lesiones que se generan con ese voltaje. O sea que los de alto voltaje, más de 1000 voltios, o 500 o 600, son lesiones térmicas por contacto con líneas de alimentación externa, y pueden ser lesiones superficiales hasta lesiones profundas, ¿sí? Que pueden comprometer los músculos, los órganos, y en general son accidentes laborales. Nosotros no tenemos menos de 1000 voltios. En general es el accidente eléctrico más frecuente de los niños que tocan las llaves eléctricas o que mascan algo con electricidad, algunos enchufes, ¿sí? Que puede generar quemaduras, y también puede generar tetanización. Ahí es lo que acaba de decir, las corrientes de alto voltaje más de 600 tienden a provocar quemaduras profundas, ¿sí? Y las de bajo voltaje tienden a ocasionar más la tenia muscular, ¿sí? Y es lo que perpetúa la lesión. La potencia de un campo eléctrico es importante porque es como dice ahí, la intensidad de la electricidad en el área en que se aplica es importante, ¿sí? En la relación explica que una lesión de bajo voltaje puede provocar lesiones tisculares similares a las de alto voltaje cuando afecta un área mayor. Esto más que nada en los niños, ¿sí? A veces son de bajo voltaje, pero la potencia del campo eléctrico pues, en el niño tiene una superficie pequeña, pero el voltaje en general por la relación puede afectar más al niño con la misma cantidad de voltaje. Y la resistencia es otra de las características de la corriente eléctrica. Todas estas cosas a veces importan por cuando nosotros vamos a describir las lesiones y vamos a pensar en qué cosas, en qué órganos puede tener afectado al paciente, ¿sí? ¿Qué es la resistencia? Bueno, es la oposición esa que se genera al paso de la corriente. La unidad en ohm, y dice, la resistencia de cada tejido es directamente proporcional al grado de lesión. Es decir, a mayor resistencia, mayor lesión. Entonces hay muchos tejidos que tienen mucha resistencia y otros que tienen menos. Los tejidos que tienen mucha resistencia se oponen a esa corriente eléctrica que viene, ¿sí? Y lo que se genera es mucha lesión local, ¿sí? Es como que se ponen, no, vos acá no vas a pasar, destruime, no vas a pasar para allá, destruime. Entonces, hay mucha lesión hacia otros órganos que disminuye. Pero bueno, hay otros órganos que no tienen esa resistencia tan aumentada y generan más conductancia y a veces provocan lesiones obviamente a distancia de más órganos, ¿sí? La resistencia de cada tejido es directamente proporcional, como dice, y la humedad y la temperatura de la piel determinan la resistencia, ¿sí? Si la piel está seca, es más resistente. Y si está húmeda, disminuye esa resistencia y aumenta la conductancia, ¿sí? Hay un poco los ejemplos de las resistencias. Los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos y la piel húmeda tienen súper poquita resistencia, ¿tá? La electricidad va a pasar con una conductancia por ahí, va a lesionar los órganos que va a pasar, pero no va a generar en general destrucción local, pero sí los va a afectar. La piel seca tiene más resistencia y los huesos, las grasas y los tendones son los órganos que más resistencia tienen, ¿sí? Y los que vamos a ver con más destrucción local. A mayor resistencia, mayor generación de calor. Después vamos a ver las leyes que rigen estos principios, pero dice, la resistencia del hueso llega a 900.000 ohms. ¿Por qué muestra esta imagen? Por lo importante es que cuando está afectado, por ejemplo, el hueso y genera mucha resistencia, muchas veces la electricidad entra, la energía a través del hueso, genera mucho calor alrededor del hueso. Nosotros en la piel no llegamos a ver nada. Hay una lesión de adentro hacia afuera, ¿sí?
Por eso siempre pensar que si tenemos destrucción a nivel de huesos, tendones, pensar que no solo es el hueso y el tendón, sino que toda la periferia puede empezar a generar lesiones. Y después tenemos la intensidad de la corriente, que es lo que se mide en amperios, que a veces, muchas veces nos le damos mucha corte, pero los amperios también generan, es una característica de la corriente que puede llegar a generar lesión. Todos los electrodomésticos que tenemos en casa, a mínimos amperios pueden generar lesión. Entonces es importante saberlo, que es la cantidad de corriente que desciende a través del tiempo. Si no es la fuerza, no es la fuerza, sino es la cantidad de corriente que pasa. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, con 500 microamperios hay apenas una percepción del dolor. Pero ya con 100 miliamperios ya hay un dolor, fatiga, lesiones, y con 1 amper puedes tener fibrilación ventricular. Es que se ha visto que hasta el electrodoméstico en casa lo puede tener, puede generar una fibrilación ventricular. ¿Sí? Y otra característica fundamental, si bien no es de la electricidad en sí, sino que es la duración del contacto. ¿Tá? Como todo agente, así sea el fuego, así sea la electricidad, así sea agentes químicos, cuanto más estamos expuestos al agente, más lesión va a haber. ¿Sí? El recorrido, dice, y ustedes cuando vean un paciente que tenga infuria eléctrica, es muy importante el recorrido, porque vamos a pensar en el recorrido de la electricidad y vamos a pensar en todos los órganos afectados que pueden haber. Si bien uno piensa que pueden a veces el recorrido no explica algunas lesiones, pero sí rápidamente podemos hacer el razonamiento de qué órganos pueden estar comprometidos. ¿Sí? Antes se hablaba de puerta de entrada y de salida de la electricidad, porque habían características, y ahora se dice que no tenemos que perder tiempo en cuál fue la puerta de entrada y cuál fue la puerta de salida. Sí tenemos que saber que si hay una puerta, si hay un contacto en un lugar, en una mano, por ejemplo, y otro contacto en un glúteo, en un pie o en la cabeza, pensar ese recorrido que hizo la corriente eléctrica y pensar todos los lugares por donde pasó. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el recorrido que va de miembro superior a miembro superior, ¿sí? Ahí sabemos que hay una afectación a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, que el paciente puede tener una fibrilación ventricular, puede hacer varios compromisos. Cuando el paciente tiene compromiso no tanto a nivel cardiovascular, sino de músculo, ¿sí? Que va desde miembro superior derecho a miembro inferior derecho, puede haber lesiones intraabdominales y puede haber mucha lesión muscular, porque afecta mucho a nivel muscular. Entonces, tenemos que hacer buscar las lesiones. Por lo tanto, esto es como un resumen. El daño en estos pacientes de qué va a depender? Va a depender de todas las características de la electricidad, ¿sí? Del voltaje, como dijimos, de la resistencia, de la duración que estamos en contacto con el agente, del tipo de corriente y obviamente del trayecto. La fisiopatología, como hablamos con cosas que venimos hablando, es un poco la ley de Ohm y la ley de Joule la explica. La intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje, ¿sí? Va a haber más voltaje, cuanto más intensidad, y es inversamente proporcional a la resistencia. Ahí podemos pensar en las lesiones sensibles. Y después el calor es directamente proporcional a la intensidad, a la resistencia, el tiempo que está en la... Este es como un caballito de batalla que siempre lo pongo y Nacho se ríe y me dice vos con tu signo del iceberg. Pero para mí es súper importante este concepto. Es como que lo usamos en varias cosas, pero esto es así. Las heridas leves nos engañan en casi el 90% de las veces. ¿Sí? Después vamos a ver un caso, un paciente, pero no nos quedemos que tiene una lesión en el... Ah, mira, tiene un poquito rojo nomás acá, fue de alto voltaje, pero el paciente está bien, está lúcido, tiene una heridita y acá en el pie tiene otra, pero está súper bien. Este paciente puede tener síndrome compartimental, rhabdomiólisis, injuria renal, puede hacer una fibrilación ventricular, puede hacer un montón de complicaciones debido a la lesión en el. Como decimos, los puntos de contacto, ya no importa si es la entrada o la salida. No hay mucha
muscular profunda, o sea, esa imagen lo que muestra es un paciente que a nivel de piel no tenía absolutamente nada, ¿sí? Tenía un poco de edema del miembro superior, los pulsos no estaban afectados, pero habían trastornos, el paciente tenía una CTK elevadísima, ya tenía insuficiencia renal, y, y nadie decía, si uno lo miraba por fuera no parecía una afectación del miembro superior, pero realmente se fue a explorar y tenía isquemia muscular. Que tuvieron que hacerle fasciotomía, ¿sí? Cortarle la fascia para evitar, bueno, para evitar, no, ya tenía síndrome de Cantón. Este, ¿Cómo es el mecanismo de lesión? Puede ser causado por contacto directo, que uno va y toca la fuente de corriente. Pueden ser cuando hay grandes, mucha energía, que en general ocurre en centrales eléctricas y demás, o donde hay usinas de UTE y demás. Está el arco eléctrico, que en realidad la persona no es parte del circuito, sino que hay un circuito con muy alto voltaje y la persona se acerca y puede haber una descarga eléctrica, ¿sí? Que le puede tener lesión. Y está la lesión por la misma llama o la explosión o lo que genere, que le genera quemadura por llama, ¿sí? Cuando decimos ahí, los mecanismos de lesión pueden ser el daño tisular directo, por la tetania, o por la lesión que hablamos local, por de energía eléctrica en térmica, eso genera destrucción y necrosis de tejidos, también por el contacto. La lesión mecánica con traumatismos causados por las reacciones violentas y las caídas y la daño muscular. Y después está la teoría de electroporación, la alteración de las proteínas de las ¿no? Entonces, los sistemas que se afectan en general, tenemos que pensar en todos los sistemas, ¿tá? En algunos pacientes hay más gravedad de algunos, en otros de otros, ¿tá? Pero el sistema cardiovascular se ve afectado, el respiratorio, el renal, el esquelético, el nervioso, todo lo que es la parte articular. En mayor o menor medida se afectan todos o se pueden potencialmente afectar todos. Las lesiones cardíacas, es decir, la corriente continua y bajos voltajes están asociadas a desfibrilación ventricular, ¿tá? Mientras que las corrientes de alto voltaje en general generan sistolía en los pacientes. Ahora vamos a ver un poco. Está descrito el infarto de miocardio, pero es raro, ¿sí? Hay alteraciones eléctricas, pero no es lo más común y sí puede ver en pacientes tal vez que tengan patología cardiovascular previa. Sí, lo que se ve es disfunción ventricular global de los pacientes. A veces ingresan pacientes de 20, 30 años sin patología cardiovascular previa y uno le hace un ecocardio y tiene disfunción ventricular. Con la taquicardia y todos los trastornos, alteraciones del ST, prolongaciones del QT, todos los trastornos arrítmicos, puede tener el paciente hasta un 40% de ese paciente. Y la fibrilación ventricular no se revierte de forma espontánea y puede ser la causa frecuente. El compromiso respiratorio, cuando es de alto voltaje, en general, es una corriente continua, en general lo que ocurre es el paro respiratorio, ¿sí? Ahora vamos a hablar, cuando hablemos de lesiones por rayo, que son corrientes continuas de altísimo voltaje, que lo que generan es una lesión por una conductancia a través del centro respiratorio, ¿sí? Otras lesiones que pueden haber, obviamente, como hablamos, asociadas son lesiones traumáticas, contusiones pulmonares, neumotórax, y nunca olvidar de la lesión por inhalación, ¿sí? Porque el paciente, si bien es un estudiado eléctrico, se puede ver, hay que ver el ambiente, dónde está, si el paciente está en un ambiente cerrado, en un ambiente abierto, si hubo incendios, si hubo fuego, ¿sí? Cómo es el lugar donde se comportó el incidente, ¿sí? ¿Hola?
Como dijimos, el paro respiratorio, la corriente a su paso del cerebro inhibe las funciones del centro respiratorio, también contribuye a esto la tetanización del diafragma y de toda la pared torácica, y bueno, y obviamente el paro respiratorio muchas veces se acompaña de fibrilación ventricular y asistoliar. Como dijimos, la lesión muscular, ya venimos hablando hace rato de esto, ¿no? Que tuvieron el teórico de crash síndrome, de síndrome compartimental, ya lo tienen todos sabido esto. Y bueno, como dice ahí, la altaña muscular puede causar rotura muscular, alteración de las articulaciones, fracturas, hay una trombosis, necrosis muscular y edema que llevan a un síndrome compartimental, a una probable rhabdomiólisis y a una injuria renal posterior. ¿Sí? La lesión renal, la falla renal es la complicación más frecuente en este tipo de pacientes. Es el resultado de los depósitos de los tubos renales de hemoglobina, ¿sí? Secundario a la destrucción de los eritrocitos, que eso ya lo habían visto, y también a la mioglobina por restricción muscular. Tenemos que tratar de prevenir la injuria renal, ¿sí? Y nosotros cuando lo vemos los pacientes en primera instancia, y vemos una orina de ese color, que es un color Coca-Cola, un color muy hipercoloreada, ya tenemos que pensar que este paciente puede tener una rhabdomiólisis. Puede tener rhabdomiólisis o puede ser también por destrucción de los glóbulos rojos con hemoglobina en la orina. Hacer diagnóstico, obviamente pedir CPK y bueno, y hacer un seguimiento estricto de la función renal. Lo importante en la lesión renal, gasto urinario centímetros cúbicos kilo hora, el paciente va a responder a cristaloides y otro de los tratamientos que se pueden hacer es bicarbonato. No quiero seguir con esto porque sé que lo han dado, sé que lo han visto en síndrome compartimental, en intrasíndrome, y eso creo que lo tienen bastante claro. Hay trabajos que hablan, porque hay personas que se preguntaron, bueno, ¿es mejor la terapia de reemplazo renal en los pacientes que tienen esta alteración renal o también tiene el tratamiento con cristaloides es tal o mejor de efectividad? En realidad no hay trabajos que evidencien que la terapia de reemplazo renal sea mejor que la reanimación con líquidos, ¿sí? Obviamente que el paciente cuando requiere reemplazo de terapia renal lo tenemos que hacer, pero en comparación el paciente tiene que tener una buena reanimación con líquidos y para evitar la injuria renal. Otras lesiones, como hablábamos, son las lesiones abdominales, ¿sí? Intraabdominales pueden haber lesiones en diferido. Muchas veces pasa, ¿sí? Los pacientes empiezan después están internados con distensión abdominal, dolor abdominal, tensión del tránsito, y puede haber una lesión de víscera wake, ¿sí? Puede haber lesiones intraabdominales en diferido en pacientes que tuvieron, no lo sospechábamos al inicio. O sea, por lo tanto, si un paciente empieza con trastornos a nivel abdominal, ¿sí? Tenemos que salir a hacer una tomografía, hablar con el cirujano, y no quedarnos con que es la internación, con que son cosas que a veces ¿sí? Tenemos que tener presente eso. Después están las lesiones cutáneas y de los miembros en los pacientes, y bueno, es como dice ahí pueden haber dislocación de articulaciones, por la tetania de los músculos, fractura de huesos largos, también por el trauma que puede generar violento a estos pacientes, o sea, si hay una alteración, una deformación a nivel de algún miembro, no pensar, siempre pensar que esto es un politraumatizado grave, y tenemos que hacer imágenes, tenemos que salir a buscar la lesión atrás de eso que nos parece que puede llegar a ver, ¿sí? Acá esta lesión se llama lesión en beso, la lesión de ahí arriba, superior derecho. Es una lesión por arco eléctrico, que muchas veces lo que ocurre el paciente que está cerca del arco, que es afectado por la corriente, y al tener los pliegues cerrados, afecta alrededor y es la característica llamada lesión en beso. Después está la destrucción total, con aumento de la resistencia de la mano tiene hueso y genera mucha lesión local, y también la lesión de los tendones y de los músculos.
Las lesiones del sistema nervioso central, no es solo central, sino periférica, ¿sí? Tenemos que pensarlas en aquel paciente que no tiene una buena respuesta neurológica. Por eso la tomografía de cráneo también en estos pacientes es importante. Pueden haber lesiones isquémicas, pueden haber sangrados, y pueden haber también compromisos posteriores en estos pacientes, por lo tanto tenemos que estar pensando siempre en eso, ¿sí? Bueno, estas son otras. ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? La seguridad del equipo es fundamental. Siguen contando. Nosotros no podemos entrar porque vamos a hacer una víctima. Nosotros estamos en la móvil trabajando en estos casos, tenemos que esperar a los bomberos, a los funcionarios de la UTE, para que para que corten la energía y poder ingresar a asistir al paciente. Si se trata de bajo voltaje, hay ropa especial para los pacientes, para el que tiene bajo voltaje, ropa que los bomberos usan para ingresar, y si no, esperar que se desconecte la fuente principal. Inicialmente debe trasladarse el paciente a un área segura, ¿sí? Una vez que nosotros logramos entrar al lugar, sabemos que pueden ser lugares donde hubieron explosiones, y ese lugar puede tener riesgo de derrumbe, ¿sí? Puede volver a ocurrir que estemos cerca de la fuente nuevamente. Por lo tanto, es fundamental nosotros siempre estar seguros primero nosotros, una vez que entramos, sacar al paciente del lugar donde está, y manejar con seguridad la escena. ¿Tá? Desvestir para hacer el ABC y semiología de los pacientes, pero siempre previniendo la hipotermia. ¿Tá? Buscar medidas estabilizadoras, obviamente, hasta para el traslado de estos pacientes, y obviamente utilizar el protocolo de soporte vital básico y avanzado de trauma. Por lo tanto, el manejo va a ser soporte vital básico, el avanzado, mantener la reanimación más tiempo, porque muchas veces estos pacientes que tienen lesiones del centro respiratorio, ¿sí? Nos parecen que son pacientes que están en paro y que van a morir, y muchas veces cuando hay catástrofes o muchos pacientes que tienen que tenemos que hacer un triage, estos pacientes salen rápidamente cuando nosotros logramos intubarlos y ventilarlos, porque fue a veces el paro respiratorio que los llevó a esta situación, ¿sí? Vamos a monitorizarlos, son pacientes que por más que estén lúcidos, están en una puerta y nos parezca que van a ir a sala rápidamente, es fundamental monitorizar a estos pacientes 24 horas. No todos los pacientes tienen que ir a SENACE con lesiones por electricidad, ¿sí? Los pacientes con bajo voltaje, que no tienen disfunción muscular y que no tienen complicaciones, pueden estar en una sala con control, ¿sí? En una sala de emergencia, con monitorización electrocardiográfica las primeras 24 horas, y no necesariamente ingresar al centro. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que sí pueden tener complicaciones cardíacas y generar arritmias, ¿ah? La reposición con cristaloides, dice ahí, no con la fórmula de quemados. Estos pacientes, a nosotros los quemados, la fórmula de quemados, ¿se acuerdan que es la fórmula de Parkland? Nosotros, los elementos que tenemos para la fórmula es la superficie corporal total quemada, y muchas veces nosotros en estos pacientes no vemos la superficie corporal quemada. Vemos solo la piel y algunas lesiones, ¿sí? Entonces es muy difícil poder guiarnos por la superficie. Por lo tanto, tenemos que tener, obviamente, que la reposición va a ser guiada en objetivos, como siempre lo decimos, pero en una forma inicial, una de las cosas que podemos usar es el gas urinario. Sabemos que es como algo grande, si tenemos una orina clara, podemos tolerar hasta las 0,5 ml/hora, y si tenemos una orina oscura que sabemos que hay compromiso muscular y potencialmente una injuria renal, vamos a aumentar el gasto urinario usando los cristaloides hasta 1 a 2 ml/hora de diuresis. La alcalinización de la orina, cuando tenemos abdomiólisis y tenemos
alteración por la mioglobina en los túbulos renales, es fundamental para evitarla. Tenemos que tratar de alcalizarla con un pH por lo menos de 6,5, por lo tanto tenemos que medir el pH binario, ¿sí? Y evitar, obviamente, tener un pH sistémico mayor de 7,5. Otro es porque vamos a evitar la acidosis hiperclorémica, que además no hay evidencia de que el rigen lactato en los pacientes con rhabdomiólisis genere más hiperpotasemia, y sin embargo puede disminuir el flujo de mioglobina a nivel renal, ¿sí? Por lo tanto, es importantísimo la escena de estos pacientes, recabar los datos del paciente, ¿sí? ¿Cómo fue? ¿Fue un incendio? ¿Fue en un lugar cerrado? ¿Fue un traumatismo? ¿El paciente salió despedido? ¿Cómo fue? ¿Fueron 3 metros? ¿Fue en el lugar? ¿Cómo? Entonces eso nos va un poco a poner la idea de qué paciente tenemos, no es un injuriado eléctrico, ¿sí? El tipo de corriente y el voltaje, sabemos, porque a veces el paciente viene lúcido, pero sabemos dónde lo vamos a derivar. Un paciente que tiene un alto voltaje, nosotros no lo podemos tener en una puerta de emergencia y mandarlo a la casa enseguida, por más que nos parezca que no tiene lesión, ¿sí? Los antecedentes de los pacientes son importantes, obviamente, porque las complicaciones para el sitio de entrada y salida, para saber el trayecto de la lesión, y bueno, y saber si el paciente estuvo detanizado, si hubo humedad en el lugar de la piel para resistencias, y cómo se condujo este paciente. Eso es con respecto a la injuria eléctrica de todos los días. Después está la injuria por rayos, que no es frecuente, pero sí es uno de los accidentes más frecuentes naturales, ¿sí? Ahí dice que se producen 45.000 tormentas eléctricas diarias y más de 100 rayos por segundo en todo el mundo. Y la fulguración es una de las causas más frecuentes de muerte por fenómenos. ¿Qué diferencia tiene el rayo de la otra corriente, la corriente alterna, que es corriente continua? ¿Sí? Que si bien no es tan peligrosa la corriente continua, pero en estos casos sí, porque son millones de voltios, ¿sí? Millones de amperes, si bien es por corta duración, pero la resistencia es baja y genera mucha lesión. ¿Lesión en dónde? En general estos pacientes fallecen de paro respiratorio, porque genera directamente una lesión a nivel del centro respiratorio, sin generar a veces mucha lesión a nivel de los por la baja resistencia. Es una lesión que es difícil de ver, pero a veces se ve en las primeras 24 horas cuando la descarga eléctrica es severa, se llama un patrón de hoja de lecho, que es como la coagulación de los vasos que se produce por la caída del rayo. Dice, la lesión por contacto se presenta cuando el paciente está tocando un objeto o por el que transcurre la corriente del rayo. O sea, el rayo puede caer en el paciente o puede ser por diferencias de potencial. ¿Vieron los animales en los campos que a veces hay corrientes eléctricas que aparecen y el otro día se murieron? Es porque los animales tienen 4 patas y hay diferencia de potencial y eso genera atracción de la corriente por rayos, ¿sí? Nosotros cuando estamos en un campo que cae un rayo eléctrico y lo cae en una persona, si hay otra cerca y genera diferencia de potencial, también puede ser afectada. ¿Ah? Puede ser por la cercanía, como dice ahí, también puede ser por fulguración. Como dice, el paro respiratorio, el espasmo vascular, el daño neurológico y la inestabilidad autonómica constituyen las principales lesiones cuando es injuria por rayo. Las quemaduras y el fallo renal por mioglobinuria juegan un papel mínimo en la fulguración. ¿Ah? Presentan trastornos transitorios o permanentes autonómicos con midriasis, anisocoria y síndrome de Horner. Por ello no debemos considerar en estas víctimas como la dilatación pupilar como un criterio para interrumpir las maniobras de resucitación, ¿sí? El tratamiento en estos casos tiene algunas diferencias que es, obviamente, precauciones frente a una nueva descarga. Lo que se hace es sacar al paciente del lugar donde cayó la descarga, que muchas veces hay trabajos que dicen, que también son todos observaciones
que el rayo puede generar una corriente que permanezca en ese lugar y puede volver a caer en el mismo lugar. Entonces tratamos de sacar al paciente del lugar donde está para poder reanimarlo. No piensen que la electricidad queda en el paciente, no queda ahí, no tengamos miedo, porque no nos va a afectar a nosotros. Y se hace una inversión del triage, ¿sí? Como dice ahí, el paciente en paro respiratorio es prioridad, ¿sí? Si el paciente está respirando, en general, pocas veces muere, porque en general la lesión que tenemos es del centro respiratorio y es el paciente que va a fallecer si nosotros no lo reanimamos. Y el otro puede tener lesiones, puede tener quemaduras, puede tener, pero en general puede sobrevivir. Ahí está un poco un cuadro con las diferencias entre cada una de las figuraciones eléctricas y la figuración por rayo. Y acá les voy a poner un caso, un paciente que tuvimos hace poco en el SENACE, que es un paciente, le pongo politraumatizado porque nosotros lo ingresamos al paciente como un injuriado eléctrico y nos comimos varias cosas. Y les vuelvo a repetir que ingresen a estos pacientes como politraumatizados graves, ¿sí? Y llámenos o llamen al centro de quemados cuando tengamos valorado totalmente si el paciente tiene tomografía y demás, ¿sí? Este paciente ingresó el 2 de enero, tiene 44 años, fue encontrado con pérdida de conocimiento, enredado en cables de alta tensión en vía pública. Se trasladó al Hospital Pasteur, donde fue valorado por medicina, cirugía plástica en puerta de emergencia. Cuando lo vieron tenía un Glasgow de 13, y lo proceden a intubar y a ventilar. Y ahí lo primero que hacen es, en la puerta de emergencia se solicita el ingreso del escenario. ¿Está? Eso fue lo que pasó literalmente. ¿Está? Los médicos de puerta lo trataron como un injuriado eléctrico. Hicieron lo mismo que hicimos nosotros, que también nos equivocamos. No lo trataron como un politraumatizado grave. El paciente es trasladado por una emergencia móvil al SENACE e ingresa a la unidad. Cuando le hacemos la tomografía, después de haber ingresado en la unidad, yo les quiero contar que cuando el paciente entra al SENACE, entra por una unidad de balneoterapia, que es donde el paciente se hace la primera valoración, que es una unidad donde no debería nunca entrar un politraumatizado grave, ¿sí? Es una unidad donde nosotros valoramos cosas, valoramos la piel, cuánta superficie corporal quemada tiene, y miramos la vía aérea, hacemos limpieza de piel antes de ingresar a la unidad. El paciente puede ser un traumatizado de raquio medular, puede tener un trauma de abdomen, y ahí en la balneoterapia el paciente es pasado de una camilla a como una bañera, donde se mueve para todos lados sin protección ninguna. Este paciente tuvo suerte, porque en realidad entró por la balneoterapia y al otro día, no, a las horas en realidad, a las 4 o 5 horas, se decidió hacerle la tomografía porque obviamente pensamos que podía tener otras lesiones. Y ahí vimos en la tomografía de tórax que además de tener una contusión, una aspiración de vía aérea, tenía un neumotórax a derecha que se drenó en la unidad. Ahí está la cara de se drenó el tórax, se cambió totalmente el pulmón. Y ahí vimos cuando el paciente ingresa tenía puntos de contacto, ¿sí? A nivel de glúteo, ahí no se ve, pero es el glúteo. A nivel de tórax y dorso, son como puntos de contacto que capaz que sacando un poco de jean y no parecen tan graves. Y cuando el paciente se hace una infección, ¿sí? Y se empieza a levantar la piel, el celular subcutáneo, se empieza a ver que hay tejido desvitalizado. Y entonces el cirujano lo que trata de hacer es sacar todo el tejido desvitalizado y llegar a tejido vital. Y lo que se vio es que el paciente tenía gran isquemia y necrosis muscular y llegó inclusive hasta en el tórax, hasta tener visibles, no se ve muy bien ahí, hasta en las costillas, hasta el nivel costal, ¿sí? Teniendo alrededor también una quemadura de tercer grado, ¿no? A nivel popliteo, que era también otro de los puntos de contacto, tenía apenas un puntito negro cuando ingresó y se empezó a, la herida, la valoraron, terminó con una extracción de los músculos y todo el tejido desvitalizado.
A nivel de cráneo también tenía una lesión que tenía necrosis de la tabla externa del frontal y obviamente una quemadura de tercer grado a nivel de piel. Eso no se ve, pero esto, porque para hacerme acordar, es la cirugía que le hicimos al paciente a nivel raquimedular. Este paciente en la tomografía tenía un trauma raquimedular, tenía lesión de C2, T4, que una era estable, la de C2 y la de T4 no. Tuvo varias dificultades para poder operarlo por problemas del hospital, pero era un paciente que tenía un trauma raquimedular que nosotros al principio nos lo comimos. Por suerte tuvo suerte y no tuvo lesión medular y no tuvo mayores repercusiones, pero sí fue operado. Y ahí ven la evolución de la quemadura y de las lesiones, que ahí se empezó a injertar el paciente, esos más negros son injertos que se empezaron a hacer, y bueno, y empezó a curar de a poco, a cerrar las lesiones. También se hicieron colgajos a nivel de que pudo ir de alta, con un montón de secuelas, ¿no?, funcionales, fundamentalmente azúcar. Eso es para recordar siempre, que los politraumatizados pueden ser por diferentes cosas, y este es uno más, en el historiado eléctrico. Y ahora les voy a hablar rapidito, porque ya estamos medio en el tiempo, ¿no, Nacho? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿O alguna experiencia o algo que hayan vivido con algún paciente? ¿No? ¿Alguna duda de las cosas acá? Bueno, de quemaduras químicas voy a hablar poco porque sé poco yo de quemaduras químicas, ¿vos sabés, Nacho? Tenemos pocos ingresos de quemaduras químicas en el centro y de verdad que lo que sé son pocos pacientes que he visto y por la literatura, de las cosas que... Pero creo que son importantes destacar algunos. Y bueno, y cuando se nos presente algún paciente con alguna quemadura química en especial, vamos a tener bueno, que tomar experiencia con eso. Ahí lo que dice, bueno, que sí, que hay muchos agentes químicos, más de 25.000 agentes químicos y cáusticos. Imagínense, no vamos a esta clase a estudiar un montón de agentes químicos porque tenemos más. Pero sí, los agentes químicos en general son utilizados en la industria, la agricultura, la investigación científica no son de uso habitual, pero sí hay algunos de uso doméstico, que en general hay mucho más seguridad en los de uso doméstico, las concentraciones de los agentes químicos son muchos de menor concentración y en general no afectan directamente pero bueno, puede llegar. Lo que sí cursan con una mortalidad importante por las lesiones en aquellos pacientes graves que pueden generar. Muchos de los pacientes que generan grandes lesiones necesitan tratamiento quirúrgico y afectan zonas funcionales, ¿sí?, como la cara, el tórax, las manos, que son donde los trabajadores están usando la sustancia y generan muchas, obviamente, secuelas estéticas y funcionales. Pero también se ha visto en muchas series que generan un 30% de mortalidad, ¿sí?, por las lesiones generadas. Las quemaduras químicas de origen ocupacional en general son producidas por ácidos, casi siempre, no siempre. Pero también hay agresiones en el medio doméstico, como dijimos, por disputas familiares, como dice ahí, por ataques con ácidos a mujeres en el marco de violencia de género. Si bien nosotros acá en Uruguay no es frecuente en violencia de género el ataque de ácido, en América Latina hay muchos países como Colombia, como Venezuela y algunos países de Centroamérica que hay muchos ataques por ácido en las mujeres, ¿sí? Yo acá les quería poner un ejemplo
esta chica que se llama Natalia Ponce León, que a mí me llamó mucho la atención porque yo la seguía por lo que le sucedió, ¿no? Ella hace años, en el 2014, fue atacada por un hombre que aparentemente ni siquiera ella lo conocía, que estaba obsesionado con ella, con ácido, ¿sí? Y le generó en ese momento una desfiguración total del rostro. No solo era la lesión, obviamente que es terrible, la lesión estética y la destrucción de su cara, sino que fue una paciente grave a punto de morirse por el 30% del cuerpo quemado que tuvo, estuvo en centro de quemados muchos meses. Ella fue con ácido sulfúrico, ¿sí? En general, es un ácido que no lo usamos en la cotidianidad, se usan en la industria, pero bueno. Y así quedó después de millones de cirugías y de lesiones a nivel de miembros superiores y tronco y demás. Esta chica que ahora ella está en eso, en esta campaña de evitar que las mujeres sean quemadas por ácido. Es una anécdota. La fisiopatología dice que las quemaduras químicas tienen algunas diferencias importantes respecto a las térmicas. Una de las cosas que dicen es que las lesiones tissulares por agentes químicos progresan durante un prolongado periodo de tiempo después de la exposición inicial. Si bien nosotros sabemos que la quemadura térmica no es que la lesión termina la lesión una vez que está quemado el paciente, sino que muchas veces se profundizan con el tiempo, pero sabemos que el agente que la provocó ya no está, ¿sí? Que es el fuego en este caso, o la historia eléctrica, ya no está. En estos casos, las sustancias químicas son graves por eso, porque muchas veces el agente se mantiene en la lesión. En general, la aplicación de calor o de agentes químicos, especialmente si cambia el pH, puede causar que dichas estructuras se rompan. ¿Qué estructuras en general? Las proteínas que conforman los tejidos, el ácido hialurónico y todo lo demás que conforma un tejido. Las estructuras térmicas en general lo que hacen es coagulan las proteínas, ¿tá? Y las quemaduras químicas destruyen las proteínas y las uniones que generan esas proteínas, ¿sí? Generando hidrólisis o liquefacción de los tejidos, ¿tá? También las quemaduras químicas, como dice ahí, pueden afectar a la persona de forma sistémica y si acceden a la circulación sanguínea y también a nivel respiratorio, a través de la ingesta o a nivel respiratorio o de la propia piel, ¿no? Y la gravedad es importante por la concentración del agente, la cantidad del agente químico, ¿sí? La duración del contacto, cuánto penetre en la piel o en el órgano afectado y qué mecanismo de acción tiene este agente químico. Los mecanismos de acción en la piel son varios, no los voy a hablar, después les paso toda la bibliografía y para que ustedes los lean, pero vieron que hay millones de agentes que son ácidos, que son álcalis, inorgánicos y orgánicos, que generan varios mecanismos de acción. O sea que todos más o menos van a generar, más allá o más acá, la misma lesión en la piel. Y también está el mecanismo de acción y el tipo de agente químico, ¿tá? Los tipos de agentes químicos se dividen en dos grandes tipos, los ácidos y las bases, o los álcalis, ¿sí? Es como dice ahí, si bien los mecanismos son diferentes, muchas veces las lesiones tissulares, ¿tá? Entonces tenemos las lesiones químicas, pueden ser por ácido, ¿tá? Es una lesión más limitada y tiene una profundidad intermedia, porque rápidamente el ácido lo que hace es una lesión de necrosis y una coagulación coagulativa, coagula más rápidamente que las lesiones por base. Es más profunda y evolutiva, dado que genera más liquefacción del tejido. Ahí hay un ejemplo del ácido fluorhídrico, que se puso este ejemplo porque es uno de los pocos ácidos que tienen como antídoto, que es un bicarbonato de calcio. O sea que los ácidos, para recordarnos algunos, está el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el fluorhídrico, que son en general ácidos que no usamos en el ambiente domiciliario. Como dice ahí, son donantes de protones que liberan iones de hidrógeno y reducen el pH hasta hacer pHs mínimos,
¿tá? Los ácidos con pH inferior a 2 pueden generar lesiones a nivel de la piel, y lo fundamental muchas veces en estos pacientes es monitorizar el pH de la piel hasta lograr neutralizarlo, ¿sí? Como una de las formas de empezar a tratar de monitorizar la eliminación del agente en la piel. Y las bases, como puede ser la cal, el amoníaco, el cemento, el alquitrán y el asfalto, ¿sí? Al contrario, son aceptores de protones que captan iones de hidrógeno, y el álcalis con un pH superior a 11 produce lesiones tisulares graves mediante necrosis por liquefacción. Destruye los planos tisulares, permite la penetración más profunda del tóxico, y por esta razón dice que las quemaduras con álcalis tienden a ser más graves que las causadas por ácido. Además del efecto local, algunas ejercen efectos sistémicos. ¿Tá? Se absorben a través de la superficie cutánea o del epitelio respiratorio o digestivo, ¿tá? Y una de las más conocidas, que generan efectos respiratorios, es el amoníaco y el cemento, que pueden generar insuficiencia respiratoria, ¿tá? Pueden generar distrés respiratorio inclusive. Y lesiones sistémicas en fin. El tratamiento, como dijimos, es el protocolo del ABC, la asistencia de urgencia y los politraumatizados y los quemados graves. Las medidas iniciales son tratar las medidas vitales para impedir el progreso de la gente en el lugar donde lesiona, y evitar la hipotermia, porque estos pacientes nosotros lo que hacemos, me imagino que todos como sentido común pensamos en sacarles el agente del cuerpo y ir con agua, con líquidos, en grandes cantidades, pero tenemos que tener cuidado con la hipotermia porque también son pacientes que tienen lesiones de piel y la hipotermia puede ser fatal también. Por lo tanto, garantizar la protección de los recalcistas como siempre, y de los trabajadores de la salud, retirar al paciente del área de exposición, quitarle toda la ropa que tenga y todas las joyas que tenga. ¿Sí? Esto me hace acordar, no sé si vieron la película de Chernobyl, cuando hubo la explosión de Chernobyl, que por sentido común las enfermeras tiraban a los pacientes hasta lo mínimo que tenían, les ponían todas en una habitación porque era un probable contaminante para ellas, para el resto, ¿no?, de los que estaban ahí, que podían ser segundas víctimas. Eliminar al agente químico. Eliminar al agente químico no es tirar agua sino más, sino pensar que tiene que ser en un lugar donde el químico se diluye y no vuelva a generar una contaminación en el paciente, ¿sí? Ni en el paciente ni en nosotros. Si nosotros vamos a eliminar un agente químico, por ejemplo, de la cara, que nosotros lo primero que tenemos que hacer es de la cara, ¿por qué? Porque el paciente lo puede inhalar, y puede generar una segunda lesión que es inhalatoria. Tratamos de lavar un ojo, por ejemplo, evitar que el otro ojo se contamine, ¿no? Son cosas banales, pero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De no volver a recontaminarnos con el mismo gen. Cepillar cualquier producto químico seco. Se ha visto que los productos, si nosotros le ponemos agua, generan peor, tienen una reacción peor, ¿sí? Pueden ser lesiones en general generan calor, o generan más lesión tisular. Entonces, nosotros no sabemos muchas veces qué tiene el paciente cuando vamos a verlo, qué es calcio, qué es ácido, y muchas veces si es polvo, es más fácil cepillarlo y sacarlo con cosas secas, tratar de sacar lo que más podamos del cuerpo del paciente antes de lavarlo con agua, ¿sí? Porque muchas veces algunos agentes químicos tienen reacciones contrarias con el agua, ¿tá? Medidas de soporte general, terapias específicas para algunos químicos y tratamiento local de las quemaduras a la posibilidad. Recordar, la solución a la contaminación es la dilución. Tenemos que lavar ese paciente sí o sí, evitando la hipotermia. Debe usar agua tibia para evitar, ¿sí? Debe evitarse hacerlo a grandes presiones para evitar que el producto vuelva a entrar
a la piel, ¿sí? Y que no siga penetrando. Y como yo les dije, la decontaminación de la cara es fundamental para evitar la inhalación y la infección del tóxico. Falta evidencia para guiar el método de cómo se irriga. Los ácidos hay que irrigarlos hasta por lo menos tener un pH neutral de piel. Y las soluciones alcalinas, lo que se ha visto que demora mucho más en eliminarse. ¿tá? Y a veces hay pacientes que necesitamos hacer hasta 2 horas riegos continuos para eliminarles el producto de la piel. Las excepciones que hablábamos, ¿qué quiere decir? Está contraindicada el agua, porque produce una reacción de calor isotérmica cuando se combina con el agua, o hay muchos agentes que son insolubles en agua, que no les va y ni les va ni le viene el agua. Para recordar un poco, estos agentes es el fenol, que es insoluble al agua, ¿sí? Y tenemos que poner polietilenglicol en estos pacientes. El fenol igual es un fármaco, es un químico contra el agua, si hay agua hay que usarla. La cal seca, ¿tá? La cal reacciona con el agua y forma hidróxido de calcio, y genera por lo tanto, hay que tratar de sacar, eliminar el polvo antes de proceder al lavado de la lesión. Y el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico producen mucho calor cuando se combinan con agua también. ¿tá? Deben ser neutralizados, por favor, antes del agua. Hay trabajos que hablan que la mayoría de los autores consideran que la medida terapéutica clave tras la exposición con ácido hialurónico es la dilución y no la neutralización. La neutralización porque hay fármacos que se usan, no hay acá en Uruguay, pero hay en otros países del primer mundo, fármacos que neutralizan, fármacos polivalentes como la isfoterina, que neutralizan la lesión, la lesión que se siga produciendo la lesión a nivel de la piel. Hay mucho, la industria farmacéutica está muy atrás de este fármaco, y ahí hay pocos trabajos que avalan su uso, por lo tanto es de un uso dudoso. Pero hay trabajos que hablan de que el dolor y hay menos cuidados médicos y quirúrgicos una vez que lo usaron. ¿sí? Y también están las sales de calcio, pero son específicas para el ácido clorhídrico. ¿tá? O sea, que los agentes neutralizantes, según hay pruebas limitadas de experiencia con los médicos, que mitigan el daño. Se sugiere ácidos fuertes de contaminar lo más rápido, que se contaminen lo más rápido posible, con abundante agua, así es más fácil de conseguir, o con un trapo. O sea, que lo más importante es lavar con agua el lugar, ¿sí? O primero sacar el producto. Para hablar un poquito del ácido clorhídrico rápidamente, porque ya estamos recansados, es un ácido inorgánico que lo usan en general los que hacen los vidrios, en limpiezas de piedras, de mármol, pulido de vidrios, en la industria textil se usa mucho, y genera anomalías electrolíticas que pueden generar cardiotoxicidad. Los iones libres de flúor, del ácido clorhídrico, se disocian y generan lesión local, y a nivel sistémico lo que se produce por quelante del calcio y el magnesio son hipocalcemias y hipomagnesemias severas que pueden generar arritmia. El tratamiento con local, puede ser con geles de calcio. El tratamiento del dolor se ha visto que se ha hecho calcio intravenoso o intraarterial, y bueno, y las complicaciones cardíacas con hipocalcemia y hipomagnesemia en general se tratan con calcio, con gluconato de calcio. También pueden generar alteraciones por humo, por inhalación. Bueno, ahí son cosas que hay que evitar la fenilcetonina en estos pacientes por la hiperpotasemia, el gluconato de calcio. Me puse un ejemplo porque hay millones de ácidos, y si nos ponemos a hablar de cada uno, y puse solo el ejemplo que realmente tiene un antídoto. Y hay ácidos que generan lesiones características, como el ácido nítrico que provoca una escara amarilla, y el ácido sulfúrico provoca una escara negra. Es como para saber y tener saber la clínica de la lesión. Y después están los
las bases. El álcali, en este caso puse el ejemplo del amoníaco, que es un base incoloro, picante, que se usa como fertilizante, se usa también como para la producción de metanfetaminas. Se almacena como un líquido presurizado a menos 33 grados centígrados. Cuando hay lesiones por álcali y por amoníaco, no solo hay lesiones por quemaduras, por el agente, sino lesiones por frío pueden haber también, ¿sí? Quemaduras por frío. Las quemaduras graves generan un tejido negro y las no tan graves en un tejido amarillo grisáceo. Es extremadamente soluble en agua y el tratamiento inmediato consiste en una irrigación abundante de agua. Y una vez que se ha quitado toda la ropa, se debe repetir, siempre hay que repetir el riego, por lo menos en las primeras 24 horas. ¿Ah? El contacto agudo con altas concentraciones de amoníaco daña la parénquima pulmonar a través de la degradación del colágeno y otros medios y puede producir laringoespasmo y edema glótico. Estuve leyendo y hay varios trabajos que recomiendan la intubación temprana en pacientes que tienen mucho edema y laringoespasmo, porque muchos de ellos pueden generar síndrome respiratorio. Y bueno, yo les dejo la bibliografía ahí, porque en realidad hay mucha cosa que habla de esto, no hay mucha evidencia de nada, pero está bueno que cuando tengamos un accidente por algo químico tengamos donde ir a leer y tengamos siempre en la cabeza esto, sacar el agente, ¿sí? El menos contacto posible del agente, hay agentes que reaccionan mal con el agua, y bueno, y saber todas las implicaciones en común de todos ellos. ¿Preguntas? Bueno, son de pocas palabras. No, lo que pasa que esto, claro, lo que pasa que este tema es un tema, si nos podemos hablar de cuestiones por